los lunes en punto de las 3:30 de la tarde. Y bueno, pues estamos muy contentos el día de hoy, contentas el día de hoy porque tenemos un tema súper especial. Ya le habíamos estado adelantando en los anteriores programas sobre el tema de la Semana de la Movilidad. También en televisión se lo estuvimos platicando desde hace 2 semanas. Qué importante es esto de la Semana de la Movilidad, que nace como pues una iniciativa de la misma sociedad, y ahorita vamos a platicar con una experta en este tema que desde hace tiempo ya la traíamos con muchísimas ganas de invitarla. Es una persona que apreciamos mucho, la arquitecta Sheila Ferniza de Pueblo Bicicletero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ella pertenece a Pueblo Bicicletero y también es maestra aquí del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ya la hemos tenido en otros programas, pero teníamos muchas ganas de platicar contigo con respecto a esto de la Semana de la Movilidad, que ayer concluyó con el Día Mundial de Sin Automóvil, y que pues bueno, tratamos de vivirlo en la medida de lo posible, como tal, hacer cosas diferentes. Sheila, a ver, pero ¿qué es esto de la Semana de la Movilidad? ¿Cómo nace? ¿De quién es iniciativa? ¿A quiénes va dirigido? Platícanos. Claro que sí. La Semana de la Movilidad es un evento que busca concientizar sobre la forma en la que nos movemos en la ciudad. Surge principalmente en Europa, pero se ha extendido a otros lugares del mundo. En México tiene varios años realizándose. De hecho, aquí en Monterrey es la 9ª edición, es decir, llevamos 9 años digamos que organizando y gestionando esta Semana de la Movilidad desde la sociedad civil. El objetivo es que las personas hagan una reflexión sobre el impacto que tiene la forma de moverse, la forma de movernos en la ciudad, y también no solo la sociedad en general, sino también es un llamado a nuestras autoridades, ¿verdad? Nuestras tomadoras y tomadores de decisión, para pues reflexionar sobre qué tipo de proyectos se están construyendo en la ciudad y qué tipo de movilidades son las que propician, ¿no? Sí, fíjate que yo te comentaba a ti que hicimos como un tour de medios para promover esto. Tú sabes que a mí siempre me apasionan estos temas desde hace muchísimos años, hace casi creo que 20 años. Por un tema primero de cultura ambiental, porque eso se nos está olvidando, que a veces el tema de dejar un poco el coche a un lado, no estamos diciendo que lo dejen de sopetón, así como lo decimos por acá, porque pues obviamente si vives en García y trabajas en Cadereyta, pues es un poco complicado. Pero esto es un tema, como te decía, que a mí me apasiona desde hace muchos años por el tema de las emisiones. Todas las emisiones que se hacen hacia la atmósfera, sobre todo cuando el tipo de manejo también que tenemos a veces en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Sí, claro. El tema de la racionalización del uso del auto, que es como también le decimos, ¿no? O sea, moderar el uso, no tanto es tener o no tener un carro, sino cuánto lo usamos, ¿no? A veces lo usamos hasta para viajes que se podrían hacer de otra manera, ¿no? Ir a la tienda de la esquina, o a veces nuestra escuela, nuestro trabajo queda cerca, ¿no? Tenemos otras opciones de movilidad, pero parte precisamente de esa racionalización del uso del auto viene pues de un análisis del impacto que tiene que esa sea la principal forma de moverse en una ciudad, ¿no? Desde hace algunos años es también ya una efeméride nacional, el Día Nacional Sin Automóvil. Ya era una efeméride internacional, ya existía un Día Internacional Sin Automóvil desde hace muchos años, y es en el marco de ese día que se realiza la Semana de la Movilidad, pero también a nivel nacional es un tema que ha estado muy presente también ya desde hace algunos años, no solo digamos en la parte de cultura o de concientización, sino también en las leyes, ¿no? En todas nuestras leyes en el país ya se encuentra una jerarquía y se encuentra también una indicación o una intención de bajar o reducir los viajes en automóvil por el impacto que tienen, y uno de ellos sin duda es el impacto ambiental. Claro, sí, y esto obviamente es como, no es como que un traje hecho así, como luego dicen, pues ahora sí que a chaleco, para, para decirlo de alguna manera. Tú tienes que ir moldeando esta Semana de la Movilidad de acuerdo a tus necesidades, y decir, pues a lo mejor no puedo dejar, ¿qué tal si tengo que llevar a mi abuelita a la rehabilitación o no sé qué? Pues evidentemente no, ahí no va a aplicar de una manera, pues si la señora está enferma o que la tienes que llevar a alguna. Ahí tienes tú que valorar. A lo mejor sí uso el carro para unas cosas, pero a lo mejor para otras, como dices tú, ¿cuántas veces no sacamos el auto para ir a la tiendita de la esquina o a la tienda de conveniencia
O a veces hasta para, yo les digo que a mí me da mucha risa cuando veo gente que llega a los parques a caminar y que se bajan del coche. Pues vete desde tu casa caminando, ¿verdad? Entonces allá ya hiciste otro tramo. ¿Qué es la movilidad activa, arquitecta Sheila? Claro, ese es un concepto que ha surgido para englobar diferentes tipos de movilidad que nos apoyan a movernos más físicamente, ¿no? Sabemos que uno de los impactos a la salud también es llevar una vida sedentaria, ¿no? La pandemia, por ejemplo, fue una de las quienes no salíamos, digamos, y trabajábamos desde casa, pero también los trabajos de oficina o el estar demasiado tiempo, digamos, haciendo actividades sedentarias, estando sentadas o sentados, tiene algunos impactos en la salud. Entonces se ha relacionado que la forma de movernos también puede tener un impacto positivo en esa vida sedentaria, ¿no? Al manejar un automóvil estamos continuando esas actividades sedentarias. Sin embargo, cuando utilizamos medios no motorizados, le llamamos, sobre todo aquellos a pie o en bicicleta, a veces sí son motorizados, por ejemplo una bicicleta eléctrica, ¿no? Pero sí hay, digamos, que están englobados en estos vehículos que tienen menos de 25 kilómetros por hora de velocidad, por así decirlo, y que te implica pues moverte con tu propio cuerpo, ¿no? Algunos de ellos son asistidos, como las bicicletas eléctricas, que incluso se recomiendan, pues a lo mejor cuando hay más pendientes, o una persona adulta mayor, por ejemplo, que pueda necesitar esa asistencia o para distancias largas. Pero la movilidad activa se incluye también muchas veces el transporte público, porque normalmente para llegar a la parada del transporte público, pues no pasa directamente en nuestra casa, ¿verdad? Claro, tienes que caminar. Casa. Exacto, entonces ya nos implica algo de actividad en esa movilidad. Entonces, y de una forma multimodal. Correcto, así es. Y somos multimodales, ¿no? Incluso cuando vamos en automóvil, pues no llegamos a la silla de la oficina o a la puerta del salón. No entras con el coche hasta adentro. Yo le decía a una amiga, le digo, es que tú ya practicas la actividad multimodal, pero no sabes que la practicas. ¿Por qué? Porque te sales de tu casa, te vas a la parada del camión, ahí ya caminaste unas cuadras y después te subes al camión, te bajas del camión, vuelves a caminar hasta tu oficina, etcétera. Entonces ahí ya, fíjate, ya tuviste movilidad activa, movilidad en transporte público, y pues qué bonito, pero a veces la gente no sabemos. Y ahorita platicábamos fuera del aire, la arquitecta Sheila Ferniza y yo, sobre este tema de la Semana de la Movilidad, y de repente vemos que todavía hay mucha resistencia. Y tú me decías un concepto bien interesante. Sí, te comentaba que muchas veces lo vemos desde el privilegio de quienes sí podemos movernos en automóvil, pero la realidad es que esa movilidad, no, digamos, no en auto, no motorizada o activa, ya la hace más de la mitad de la población en Nuevo León, ¿no? En el país ese porcentaje está aún mayor, cerca del 70% de la población en México no se mueve en automóvil, y en Nuevo León más de la mitad de la población no usa el auto de manera cotidiana, ¿no? Entonces, esa reflexión de esto es imposible, cómo me voy a bajar del carro, no hay manera, pues es más bien pues también una falta como de observación o de empatía incluso con toda esa población que ya se está moviendo pues de otra manera por cualquier razón, ¿no? O sea, por necesidad, porque digamos que hay una intención de hacerlo, porque es la manera más conveniente de moverse en ocasiones, claro, porque es más económico. Ah, sí, siempre movernos de forma multimodal es muchísimo más económico. Lo decíamos en alguna ocasión aquí también cuando estábamos hablando de los beneficios de la bicicleta. No es lo mismo darle mantenimiento, por ejemplo, a una bicicleta que a un vehículo. O sea, lo que te cobran por darle mantenimiento a una bicicleta en una versus en una agencia de automóviles. O sea, lo que te cuesta cada cierto kilometraje de los coches darle el mantenimiento. Claro, si tienes una condición física que a lo mejor hasta traigas un auto adaptado porque así lo requiere. Bueno, digamos que no eres el grueso de la población. Y fíjate, Sheila, desde hace tantos años, yo te decía que yo lo veía esto como un tema de cultura ambiental en alguna época de un tiempo para acá. Por mi actividad profesional, pues lo veo desde un punto de vista de la movilidad. Y yo siento que en otros temas, a lo mejor en el tema de la cultura ambiental sí hemos avanzado, pero siento que en este tema como de hacer un poco de conciencia de la movilidad activa, como que somos bien resistentes, al menos aquí en la zona metropolitana. Y yo veo, y te decía ahorita fuera del aire, que ahorita ya hay muchas otras maneras de movernos. Tú lo viste, no sé si ahorita te tocó ver algunas bicicletas eléctricas que traen alumnos aquí del TEC.
Otros también traen sus scooters, esto y no nomás aquí en el Tegri, digo, en otras partes. Hoy me tocó, que eso también yo te quería preguntar, que aquí ya mira, me voy a poner mi, así se abre la puerta de la, así, de que qué podemos hacer en esos casos. Yo sé que el peatón es primero y luego son las bicicletas, etcétera. No sé los scooters en qué, en qué denominación caiga, si son como tipo bicicletas, o sea, cómo se les debe de considerar. Porque hoy en la mañana me tocó ver una chica por Margain que venía por el medio, los dos carriles, en contra de Margain, porque Margain corre de norte a sur y de sur a norte. Y yo soy una conductora, considero precavida, y pues yo sí pude bajar la velocidad, alcancé a meter las intermitentes, porque atrás venían pues bien recios los carros. Avenida Margain, luego se hace Alfonso Reyes en San Pedro, y ahí es una autopista todos los días. Y sí me quedé muy impactada que venía y se me hizo, o sea, dije, alguien le va a dar un golpe. Sí me quedé preocupada por la chica. Claro. Ahí me parece muy interesante esto que mencionas. A lo mejor contestaría primero en dónde se clasifica un scooter, ¿no? Exacto. Dentro de la jerarquía de la movilidad. Ahí, digamos que no está explícito en algunos de los reglamentos, pero entraría en la parte de movilidad no motorizada, es decir, en la parte más alta y de mayor prioridad de la pirámide. Como la bicicleta. Ajá, como bicicleta, y depende, ¿no? Niñas y niños sí pueden ir por las banquetas, dependiendo de su edad, aunque vayan en una bicicleta o en un scooter, ¿no? También reconocer que muchas veces la población utiliza las banquetas en estos medios de transporte no motorizados porque no se sienten con la seguridad de ir en el arroyo. Entonces, esto que mencionas es súper interesante porque muchas veces, y sobre todo en Monterrey, en muchas ciudades del mundo, de México y de Monterrey de Nuevo León, tenemos calles dentro de la ciudad que funcionan como autopistas y eso ya está prohibido por la ley. Hay una ley general de movilidad y seguridad vial que se aprobó hace un par de años aquí en nuestro país y ya establece algunos límites de velocidad en la ciudad. Vemos nosotros algunos letreros que a lo mejor te indican esas velocidades, pero la geometría de la vía nos permite ir a altas velocidades y nos sentimos cómodos yendo a altas velocidades dentro de la ciudad. El problema viene desde ahí porque la seguridad vial está muy relacionada con la velocidad de las calles, ¿no? A mayor velocidad, mucho más gravedad en los hechos viales, ¿no? En un choque, en un siniestro es menos probable que una persona sobreviva a un hecho. Entonces, el control de la velocidad es sin duda una necesidad para las ciudades, no solo para una persona que vaya en monopatín o que vaya compartiendo la vía con un vehículo motorizado, para las propias personas que se mueven en auto. Moverse a unas velocidades más seguras también garantizan que en caso de que haya un choque, un siniestro vial, no sea de tanto riesgo el siniestro, ¿no? Sí, es bien importante. Yo les digo esto de los scooters porque tenemos que estar al pendiente como peatones, como automovilistas, como ciclistas, tenemos que estar al pendiente. Siempre todos tenemos que estarnos cuidando en el espacio público. Yo creo que eso es lo primordial. Obviamente como automovilistas pues traes una mayor responsabilidad porque pues traes una mole ahí de 1 tonelada o no sé cuánto, más o menos, ¿verdad? Entonces imagínate con alguien que va en una bicicleta que va pues totalmente desprotegido o el peatón que va todavía más desprotegido. Entonces tenemos que pensarlo un poco. Oye, Sheila, y en cuestión de, por ejemplo, ¿qué le recomendarías tú a la comunidad en general para cuando ven algún ciclista? ¿Qué cosas tenemos que poner atención para cuidar a los ciclistas y pues obviamente también cuidarnos a nosotros? Porque el hecho vial, si hay una situación, ahora ya no se le llaman accidentes, se le llaman hechos viales, siniestros de tránsito. Y pues obviamente usted también se va a ver perjudicado, aunque usted traiga un coche y a lo mejor a usted no le va a pasar ni nada, ni la uña, ¿verdad? Pero va a tener una cuestión también legal que a lo mejor pues también es de tomarse en consideración. Sí, ahí a lo mejor me gustaría compartir un par de cosas, ¿no? Ayer, como parte de las actividades de la Semana de la Movilidad, la última actividad que tuvimos fue una rodada en bicicleta. Le llamamos Bicibús Metropolitano porque recorrimos diferentes municipios recogiendo, digamos, a personas a lo largo del recorrido. Ajá, y el objetivo era pues poder rodar por varios municipios de la ciudad, ¿no? Esto lo organizamos desde Pueblo Bicicletero y era un domingo por la tarde, normalmente salimos a las 6:30 de la tarde, entonces pues el tráfico es mucho menor que a lo mejor una hora pico, entre semana, ¿no? Claro. Aún así íbamos por alguna de las calles y nos gritaron un automovilista
que nos fuéramos a fundidora para no estorbar. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Entonces, O sea, ese es nuestro nivel de cultura. Mira, A veces. me parece que también hay un tema que a lo mejor no hemos terminado de entender, ¿no? La bicicleta es un medio de transporte. Exacto. Y habría que reconocer primero esa parte, ¿no? O sea, el movernos. Hay una bici de transporte, hay una bici de recreación. Los que van a fundidores, una bici como hasta de, pues, de recreativa. Incluso la misma bici se puede usar para transporte, Sí. ¿no? O sea, si tú llegas en bicicleta fundidora, la usaste de transporte, Claro. y luego adentro fundidora entrenaste Recreación. y la usaste deportiva, Sí. o te paseaste y la usaste recreativa. Sí, O sea, al exacto. final nos trasladamos en la bicicleta y es un medio de transporte, ¿no? Entonces me parece que sí hay una falta de reconocimiento de la población en general a que la bicicleta es un medio de transporte, ¿no? Ya lo es, ya hay viajes que se realizan diariamente en bicicleta en la ciudad como medio de transporte. Eso sería una invitación a lo mejor que le diría a la gente, ¿no? Que aunque en su experiencia lo puedan ver muy lejano, es algo que ya sucede y que más bien lo que buscamos desde la sociedad civil que impulsamos estos medios de transporte es que más personas puedan hacerlo, ¿no? O sea, que tú tengas más opciones que el auto para moverte por la ciudad. Opciones, ¿no? O sea, digamos que el auto como una opción entre tantas, pero no como la única ni la más conveniente, ¿no? Y por otra parte quisiera agregar también que a lo mejor una perspectiva que la gente que se mueve en auto no ha notado o que no ha considerado cuando rechaza otros medios de transporte es que si moverse de otras maneras es mejor en la ciudad, aunque ellas no se bajen del auto, van a tener un beneficio también, porque más personas van a decidirse irse moviendo en otros medios de transporte. Exacto. Si el transporte público sigue empeorando y se aumentan los tiempos de filas, y si son 2 horas para esperar a subirte un camión, ¿qué pensará la gente que se mueve ya así? Pues comprar un auto, ¿no? O sea, tan pronto como pueda, dejar de moverme en transporte público. Esa sería la lógica. ¿Qué pasa si mejoramos el transporte público? Exactamente. Pues va a haber menos autos en la calle, ¿no? Es decir, es un beneficio hasta para las personas que ya se mueven en automóvil. O sea, ¿quieres que haya menos tráfico? ¿Quieres que haya menos autos, digamos, compitiendo por ese espacio de la vía? Mejoremos los demás medios de transporte, ¿no? O sea, en lugar de rechazar y decir, yo no bajo el auto y no quiero que nadie más se mueva de otra manera, ¿no? Es que es una manera muy, muy simple de ver las cosas cuando decimos, no me quiero bajar del auto, pero mira qué rico es subirse al transporte público, pasar tu tarjeta o tu aplicación y sea cual sea la que te traiga Urbani o cual sea que no traiga la zona metropolitana o en otros países cuando, bueno, en aquella época era la Oyster, a lo mejor no se llamaba allá en Europa, y bien rico te subes al camión y puedes ir hasta haciendo otras cosas, puedes ir leyendo, contestando correos, o sea, si tu trayecto era de 30, 40 minutos, una hora, a lo mejor en el camión bruto ya le adelantaste los correos, o eliminaste fotos de tu celular, no sé, digo, yo lo usaba a veces el trayecto para eliminar fotos, para contestar correos, es bien a gusto y obviamente a veces se nos hace imposible, pero tenemos que empezar a ver justo eso, que puede haber otras formas de movernos. Y yo siempre les digo, como cuando hemos tenido aquí a otros compañeros tuyos de pueblo bicicletero, que siempre les digo que cuando les pido tip me dicen que hay que crear una ruta. Y yo creo que a veces eso, yo les digo, esto de movernos de forma multimodal es como si quieres correr un maratón sin haber entrenado. Tienes que ir paso a paso. Y ustedes siempre me han dicho es, crea una ruta, vete en el caso de los que quieran andar en bici por la ciudad, agarra confianza en un colectivo. Yo los he visto en la noche, me toca mucho verlos y todo. Mi hija me dice, mamá, ¿cómo viste al ciclista? Le digo, porque el ojo se te va entrenando y vas viendo todos los que vamos en el espacio público y dices, o incluso peatones, ¿verdad? O sea, los alcanzas, tienes como una visión periférica para poderlos ver. ¿Qué otras cosas se hicieron en esta semana de la movilidad? Cuéntanos, Sheila. Hubo más de 20 actividades con más de 12 organizaciones participando en la concepción de esta agenda. Hubo actividades prácticamente todos los días, algunas eran virtuales, otras eran presenciales, unas eran muy de calle, otras más conversatorios, un poco de todo. Hubo conversatorios sobre temas desde, por ejemplo, la movilidad desde la perspectiva docente, hasta también reflexionar sobre proyectos actuales en la ciudad como el viaducto elevado de Morones Prieto, ¿no? Cuestionar un poco también qué se está haciendo en la ciudad y hacia dónde deberíamos avanzar. Se tuvieron algunos talleres, algunos relacionados con movilidad relacionada con los cuidados, talleres también de diseño vial, cómo deberían ser estas
estas calles en la ciudad. Y otras actividades más presenciales también en calle, ¿no? Desde intervenciones de urbanismo tácticos, es decir, poder reconfigurar físicamente ya algunos espacios de calle, señalizar algunos elementos no señalizados, y otras también más culturales. Hubo una intercambio de stickers, hubo otra que era de multas ciudadanas, ¿no? O sea, también hay una práctica común pues de estacionarse sobre banquetas o de invadir espacios que no son para el automóvil, ¿no? Entonces, pues en un gesto pues de hacer esa observación de que la ciudadanía está viendo esos comportamientos, pues dejar unas multas ahí ciudadanas. Para así como hacer conciencia. Correcto. Fíjate que un poco de todo. Un poco de todo. Fíjate que hace poco hicimos una serie de reportajes sobre los biciestacionamientos. Hay mucha gente que no sabe qué son biciestacionamientos. Sí ven que están ahí las estructuras, los racks, y que tienen ahí que la forma de la bicicleta, pero lo que hemos tratado de hacer, por ejemplo, pues por mi actividad profesional en la Secretaría de Movilidad, es decirle a la gente: voltea a verlos, respétalos, y que sepas que si te vas a mover en tramos cortos, para cuando estás empezando, que existen esos biciestacionamientos para que dejes con toda seguridad y que digas: híjole, es que a lo mejor voy a tal parte, ¿y dónde voy a dejar la bicicleta? Porque pues en muchas partes, bueno, no sé si vas a un centro comercial o así, no te van a dejar entrar con la bicicleta. Pero si hay un biciestacionamiento, que ya los estamos viendo, incluso, bueno, se hizo parte de Modesto Arriolas, Ocampo, hay otros que están acá por la torre administrativa, fuera justo de la torre administrativa, y de otras, incluso en plazas comerciales, porque ya nos toca ver. Ahí los municipios de Monterrey y de San Pedro han estado muy activos en los últimos años en estos temas, y este año de hecho hicieron sus propias agendas de movilidad. Para la Semana de la Movilidad tuvieron diferentes eventos. Uno de ellos que celebramos mucho fue que conectaran la vía deportiva de Monterrey con San Pedro de Pinta, en el municipio de San Pedro. Imagínate esos 14 kilómetros, si hubiera una ciclovía, si hubiera un recorrido que pudieras hacer cotidianamente. Pues hay mucha gente que va de Monterrey a San Pedro a trabajar. Pero bueno, esa fue una que hicieron en conjunto, pero además han estado trabajando en el programa de negocios biciamigables y en el programa de biciestacionamientos. Entonces tenemos un mapa donde la gente puede consultar las de los dos municipios, ¿no? Cada municipio tiene el suyo, y nosotros desde Pueblo Bicicletero tenemos un mapa integrado donde puedes observar, pues eso, dónde están todos los biciestacionamientos de la ciudad, al menos los de estos programas que tenemos. Sí, y te digo, a veces cuando no sabemos qué es, como que no les tomamos atención. Ya luego cuando empezamos a ser conscientes, el sábado fui a grabar, tengo un podcast que lo hago así nomás por entretenerme, ahí búsquenlo. Y vi, cuando que el estudio está en un segundo piso, ahí ¿qué es? Por la Plaza del Show, por ahí. Entonces hay un café en la parte de abajo y arriba está el estudio. Entonces, regularmente los invitados llegan en la parte de abajo y todo. Y que dije: ay, no me había puesto atención, también aquí tienen. Me imagino que es parte de los negocios bici amigables, que tú puedes llegar con tu bici, ahí te puedes ir a tomar el cafecito, o suelen tener algún beneficio también. Sí, a veces un sí. descuento, a veces tienen herramienta, a veces hidratación. Sí, normalmente los negocios que están sumados a los programas de negocios biciamigables suelen tener algún beneficio, digamos, para las personas que vienen. Y sabes que también se hace una comunidad súper bonita en esos negocios. Ese día me tocó ver que llegó un chavo en bici por su café. Llegó por un café, puso su bici, y yo estaba recibiendo el invitado. Y luego llegó otro chavo y le dijo: ay, mira qué padre, o sea, como que ya se habían visto ahí, como que era la hora del cafecito en la mañana, y qué bonito, porque a veces este tipo de cosas nos unen, nos hacen que tengamos como este intercambio y o sea, cuando nosotros nos unimos, la verdad es que estas cosas son mucho más fáciles. No importa en qué trinchera estés, cuando quieres hacer las cosas de cierta manera, yo creo que es bien bonito lograr y crear este tipo de alianzas. Arquitecta Sheila Ferniza, de Pueblo Bicicletero, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, sabes muchísimo, nos ilustras mucho, y me imagino que tus alumnos aquí en el TEC también han de estar felices contigo, porque tienes una manera muy bonita de explicar las cosas. Muchas gracias, arquitecta. Gracias a ti por la invitación, y pues cuando nos digas, aquí estaremos compartiendo un poco pues de lo que hacemos
en todos los frentes. A mí me encanta tenerlos aquí a Pueblo Bicicletero y a todos los demás organizaciones y organismos. Hemos tenido también aquí a Hacer Uso de Monterrey, han venido a promover justo lo de los negocios biciamigables y otros temas que han traído también, la biciescuela, nosotros mismos justo ahora que tuvimos el campamento de Corulia, a los niños les tratamos de enseñar esa otra forma de ver el espacio público, de ver la ciudad, de ver que las bicicletas no nada más son para una cuestión de pues como de entretenimiento, de esparcimiento, sino que también pueden ser un medio de transporte. Y bueno, hasta les pusimos una película que se llamaba Bikes, una película que se llamaba Bikes, muy bonita película, los niños fascinados, y ya se fueron con otro chico de qué era la bicicleta y qué podían hacer. Muchas gracias, arquitecta. A ti, muchas gracias. Y bueno, pueden seguirnos en redes sociales, Pueblo Bicicletero, estamos así en prácticamente todas las redes sociales. Y si quieren ver lo que sucedió o lo que la agenda de la Semana de la Movilidad, aunque este año ya terminó, estamos como Movilidad MTY en Instagram. Perfecto, bueno, pues ahí los vamos a ver todos los temas que hicieron esta Semana de la Movilidad. Muchas gracias, arquitecta. A ti, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, este programa está en YouTube, en la página de Convivencia también y en YouTube de Texan Radio. Gracias y buenas tardes.